a ti que estás ahí conectado. Hay un propósito de Dios en tu vida. Y hoy quiero hablar, amén, seré breve, lo más estaré hablando unos 15 minutos. Pero hoy quiero hablar esta pequeña serie que Dios ha puesto en mi corazón, conociendo el propósito de Dios en tu vida. Tú que estás ahí conectado, debes de saber algo, que tú tienes un propósito, que Dios te creó con un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, tú naciste con un propósito. Probablemente no estés caminando en el propósito porque no conozcas o porque no conoces tu propósito. Pero hoy yo quiero hablarte sobre la importancia de conocer el propósito de Dios en tu vida. Hay algo que tú tienes que entender, que tú no eres un error, que tú no eres casualidad, que tú eres un propósito de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo quiero comenzar con este pequeño texto de la palabra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10, una pequeña palabra muy poderosa que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos aquellos, amén, que se conecten con esta palabra. Mira lo que dice Efesios 2:10, amén. Hoy quiero comenzar la primera transmisión. Seré un poco breve, pero quiero comenzar la primera transmisión, amén, bajo ese pequeño tema, amén, conociendo el propósito de Dios en tu vida. Hay algo porque Dios ha puesto en mi corazón, que hay muchos de ustedes que van a ser despertados, que hay muchos de ustedes que desconocen la razón de su existencia para la cual Dios los hizo nacer en esta tierra. Tú estás aquí con un propósito y Dios ha venido tratando en mi corazón. Y Dios ha puesto en mi corazón de darle continuidad a esta pequeña serie. Amén. Vamos a darle continuidad poco a poco. Amén. De unos 15, 10 minutos. Amén. Para que usted entienda que en tu vida hay un propósito. Y que a través de esta palabra, el propósito de Dios será revelado a tu vida. A través de esta palabra aprenderás a conocer a Dios. Y esta palabra va a despertar esa hambre, ese anhelo por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Efesios. Y hoy quiero comenzar la primera transmisión bajo esta pequeña serie que vamos a estar hablando poco a poco. Esta es una palabra para aquellos que tienen hambre, para aquellos que quieren conocer el propósito de Dios en su vida. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Mira lo que sigue diciendo. Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira lo que sigue diciendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano, es decir, desde antes que nacieras, para que anduviésemos en ellas. Y hoy quiero hablar bajo este tema, un tema muy poderoso que yo sé que va a ser de mucha bendición, bajo el tema conociendo el propósito de Dios en tu vida. Y esta es una palabra que te va a bendecir mucho. Y yo quiero que tú entiendas, quiero comenzar, tú que estás ahí conectado, yo quiero que tú prestes tu atención a lo que hoy Dios te va a hablar a tu corazón. Que tú entiendas que hay una palabra de parte de Dios para tu vida, en la cual Dios quiere reavivar, Dios quiere despertar algo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios quiere despertar ese llamado, Dios quiere despertar el propósito por la cual Dios te trajo a esta tierra. Tú estás aquí con un propósito. Y quiero comenzar hoy, primera transmisión que estoy haciendo bajo esta pequeña serie, conociendo el propósito de Dios en tu vida. Y quiero comenzar con lo que dice Efesios. Amén. Y Dios nos habla a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo primero que Dios quiere es que tú sepas que tú eres hechura de Dios y fuiste creado en Dios. Eres hechura de Dios y fuiste creado en Dios. Ahora, esa hechura, ese que te creó para un propósito. Y la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Número 1, te creó Dios. Número 2, te creó en Dios. Número 3, te creó para buenas obras, para que camines en esas obras que Dios creó para ti antes de que tú nacieras. Yo vengo a decirte que tú tienes que saber algo, que tú no eres un error, tú no eres casualidad. Tú eres un propósito de Dios por la cual Dios te trajo a la existencia en esta tierra. Tú estás aquí en esta tierra por un propósito. Fue el propósito de Dios que te hizo nacer, por la cual hoy tú estás con vida. Tu papá, tu mamá, nuestros padres fueron ese instrumento que Dios usó para cumplir el propósito que Él tenía para nosotros en esta tierra. Probablemente estás viviendo una vida desalineada o desalineado al propósito de Dios. La razón es porque tú no conoces la razón de tu existencia por la cual Dios te creó. Muchas veces no te has detenido a preguntar. Muchas veces no te has detenido y te has hecho esta pregunta: ¿por qué yo vivo?
¿Para qué yo vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? No sé si alguna vez te has detenido a preguntar y te has hecho esta pregunta: ¿por qué yo vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué vivo en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me hizo nacer? ¿Sabías que en tu vida hay un propósito? ¿Sabías que en tu vida, antes de que tú nacieras, Dios te creó con un propósito? Y ese propósito Dios lo creó para que cuando tú nacieras en esta tierra, caminaras en el propósito eterno por la cual Dios te trajo a la existencia. Más que para tener una casa, más que para tener un carro, hay un propósito de Dios que Dios te hizo nacer. El propósito de Dios es eterno. Y el éxito más grande tuyo, y el éxito más grande mío, y el éxito más grande de toda persona es poder caminar en el propósito por la cual Dios lo trajo a la existencia. El éxito tuyo consiste en alinear tu mente, tus palabras, tus pasos, tus conductas, tu manera de hablar al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Antes de Dios hacer que tú nacieras, primero creó un propósito. Y el salmista David nos revela acerca de ese propósito. En el Salmos 139, versículo 16, David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron creadas y manifestadas, sin faltar ninguna de ellas. David nos revela que él, antes de que él naciera, pudo ver el libro en el cual Dios había creado su propósito, dando a entender que David había visto su propósito cuando se mantuvo mirando a Dios. Cuando David dice: mi embrión vieron tus ojos, y cuando vi tus ojos pude ver el propósito, amén, que estaba escrito en tu libro. O sea, tú no puedes descubrir tu propósito si no te mantienes enfocado mirando a Dios. Porque el propósito tuyo y el propósito mío, que es eterno, que es espiritual, que es el cual Dios creó, está en Dios. Cuando tú te mantienes enfocado en Dios, puedes mirar el propósito de Dios que tiene para tu vida. Por eso David dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. David dice: cuando vi tus ojos, vi el libro, vi el propósito que tú tenías para mí. Tú no puedes conocer o ver el propósito de Dios para tu vida si no estás enfocado en Dios. Porque el propósito tuyo y el propósito mío está en Dios. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a donde estás tú. Por eso la Biblia dice en el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Hay un propósito que ya Dios creó para tu vida. Desde antes que tú nacieras, Dios creó un plan. Dios creó un propósito para la cual tú camines en Él mientras vivas en esta tierra. Probablemente estés viviendo desalineado del propósito de Dios. Cuando tú no conoces tu propósito en Dios, inviertes tiempo, invierte fuerza en algo por la cual Dios nunca te llamó, en algo por la cual Dios no te hizo nacer. Muchos hombres de Dios en la Biblia, por no conocer su propósito, invertían tiempo en cosas que no era su propósito. Cuando tú no conoces tu propósito, comienzas a invertir tiempo en algo por la cual Dios no te llamó. Probablemente tú que estás ahí conectado, estás viviendo una vida desalineada al propósito de Dios. Pero hoy Dios ha puesto en mi corazón compartirte esta pequeña serie que le vamos a seguir dando continuidad bajo el tema conociendo el propósito de Dios en tu vida. Porque hay muchas personas, el 90% de la humanidad desconoce la razón de su propósito en Dios, desconoce la razón de su existencia en Dios. Muchas personas viven una vida sin sentido, una vida sin sabor. ¿Por qué? Porque no viven alineados o alineadas al propósito por la cual Dios te hizo nacer. Déjame decirte, lo que le da sentido a tu vida no solamente es la vida. Lo que le da sentido a tu vida es el propósito de Dios por la cual Dios te hizo nacer. Vivir una vida sin propósito es vivir una vida sin sentido. Toda persona que vive una vida sin propósito está en depresión, está con ansiedad, no haya qué hacer, se siente confundido, se siente estancado porque no conoces tu propósito. Y cuando tú no conoces tu propósito, te mantienes desenfocado.
o te mantienes enfocado en algo que no es tu propósito. Caminas en un camino incorrecto, pero cuando tú aprendes a descubrir el propósito, el llamado por la cual Dios te hizo nacer, te mantienes enfocado y te das cuenta que hay un motivo por la cual estás con vida. Hay un motivo por qué luchar. Hay un motivo por la cual Dios te hizo nacer. Y la única razón por la cual Dios te hizo nacer es para que tú camines alineada o alineado al propósito de Dios por la cual Dios te trajo a la existencia. No sé cómo tú te encuentras, pero yo quiero decirte en esta hora, bíblicamente hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios. Probablemente te encuentres triste, pero Dios tiene un plan. Te sientes solo, pero Dios tiene un plan. Todo te ha salido mal humanamente, pero Dios tiene un plan. Donde sea que te encuentres en este momento, yo quiero decirte de parte de Dios que Dios tiene un plan con tu casa. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu familia. Dios tiene un plan. Amén. Tú que eres joven, Dios tiene un plan. Tú que eres una dama, un caballero, Dios tiene un plan. No importa quién tú seas, yo quiero decirte que bíblicamente la Biblia nos revela y nos enseña que no somos casualidad. Somos un propósito de Dios, que la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No estás aquí para que inviertas tiempo en cosas que no es el propósito de Dios. No estás aquí para que estés atado a la depresión. No estás aquí para que estés atado al pecado, atado a la droga, atado al alcohol, atado a los vicios. Tú estás aquí para buenas obras. Y esas buenas obras, la fuente de esas buenas obras es Cristo Jesús en tu vida. Te creó Dios y te creó en Dios para un propósito. Desde antemano, antes de que tú nacieras, Dios creó un propósito. El hecho que tú no estés caminando en ese propósito no quiere decir que no exista ese propósito. El hecho que tú no conozcas el propósito de Dios no quiere decir que no exista un propósito para tu vida. Pero hoy yo quiero hablarte sobre la importancia de conocer el propósito de Dios en tu vida. Porque cuando tú conoces la razón de tu existencia, por qué tú vives, para qué tú vives, vas a aprender a mantenerte enfocado. Y te darás cuenta que hay un motivo por qué luchar. Que hay algo, amén, muy importante en la cual Dios quiere hacer contigo. Que tú eres importante para Dios. Aprenderás a conocer tu identidad, quién tú eres en Dios. Espiritualmente, Dios te dio una identidad independientemente de quién tú seas. Seas hombre, seas mujer, seas niño, seas anciano. Dios te dio una identidad en el mundo espiritual. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Tú tienes un valor, tienes una identidad en Dios. El hecho que tú no la hayas conocido no quiere decir que no exista un valor que Dios te dio en el mundo espiritual. Tú eres alguien importante para Dios. Por eso Dios me ha puesto en mi corazón compartir esta pequeña serie que le vamos a seguir dando continuidad, conociendo el propósito de Dios en tu vida. Ahora, quiero dar unos puntos claves. ¿Cómo puedo conocer el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo lo puedo conocer? Número 1, acercándose a Dios. Por eso Santiago 4:8 es un texto clave que nos revela y nos enseña cómo podemos descubrir ese propósito por la cual Dios me hizo nacer. Santiago 4:8 dice: acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas donde está Dios, Dios comienza a revelar el propósito para ti que está en Él. Escucha bien, el propósito tuyo, que es espiritual, y el propósito mío, por la cual Dios nos hizo nacer, está en Dios. Por eso, de la única manera que tú descubres ese llamado, ese propósito, es acercándote a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito está en Dios. Todos los hombres de Dios en la Biblia, escucha bien, que se encontraron con Dios, conocieron a Dios y conocieron el propósito de Dios para su vida. En tu vida hay un plan, hay un propósito que tú tienes que entender, que Dios tiene para tu vida. Tú no eres un error. Tú no eres un error. Tú no eres, amén, tú no eres casualidad, tú eres un propósito de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No sé cómo te levantaste, probablemente piensas que no sirves para nada, pero yo quiero decirte, hoy Dios me da esta palabra para tu vida y te dice que en tu vida hay un propósito, que tú no eres un error. La Biblia dice, David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. ¿Por qué? Porque quien te hizo nacer, quien quiso
que tú nacieras fue Dios. Nuestros padres fueron ese instrumento que Dios usó para cumplir el propósito de Dios que de antemano ya Dios había creado para tu vida. Escucha bien, antes de que tú nacieras, ya Dios creó un propósito. Ya están los planos de tu propósito, ya están en el mundo espiritual. Escucha bien, cuando un albañil, escucha bien, cuando un albañil va a construir una casa, cuando un ingeniero va a construir un edificio, él ya tiene los planos. Y como él ya tiene los planos, comienza a manifestar visiblemente los planos que ya tiene escrito en los papeles. En el mundo espiritual ya están los planos de tu propósito. Escucha bien, en el mundo espiritual ya Dios creó los planos, creó tu propósito, creó, gloria sea al Señor, tu llamado. Cuando tú naces, Dios viene a manifestar los planos que Él ya creó en el mundo espiritual antes de que tú nacieras. En tu vida hay un propósito de Dios y Dios quiere que le conozcas. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando en tu vida no hay un conocimiento de lo que Dios tiene para tu vida, vives una vida desalineada al propósito de Dios. Pero yo vengo a decirte, tú vales la sangre de Cristo. Tú y yo valemos tanto para Cristo que Dios dio su único hijo, lo que Él más amaba, lo dio por nosotros siendo pecadores. Amén, dando su vida a Cristo en una cruz del Calvario. San Juan 3:16 nos revela el amor que Dios tiene por nosotros. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo, Jesucristo, lo que Él más amaba, a morir en una cruz del Calvario para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Valemos tanto para Dios que dio lo que más amaba, dio lo que Él más anhelaba, su único hijo, Jesucristo. El Padre mostró su amor dando a Jesucristo para que muriera por nosotros. Cristo mostró su amor dando su vida en una cruz del Calvario. Cristo Jesús murió por ti y murió por mí, dando a entender que somos tan importantes para Dios que Él tuvo que dar su vida. Tú vales la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en tu vida hay un propósito, en tu vida hay un llamado, en tu vida hay algo especial de parte de Dios. Pero Dios quiere que te acerques a Él, porque cuando te acercas a Él, Dios va a comenzar a manifestar la razón y la causa por la cual Él te creó en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la razón y la causa por la cual Dios te hizo nacer? Número 1, porque hay un propósito. Número 2, para que camines en las buenas obras que Dios creó dentro de ese propósito. El éxito más grande de toda persona es caminar en el propósito por la cual Dios te hizo nacer. No hay éxito más grande de una persona que nazca en esta tierra. Es poder caminar conforme al propósito que Dios lo hizo nacer. Si tú vives una vida desalineada al propósito de Dios, vivirás una vida de fracaso, de frustración, de estancamiento, sin sabor, una vida sin visión. Pero cuando tú caminas en el propósito de Dios, déjame decirte, tu vida nunca será la misma. Y el camino para encontrarte con el propósito de Dios es teniendo a Cristo en tu corazón. Jesús dijo claramente en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino al propósito de Dios es viniendo a Cristo. Él es el camino. El propósito tuyo está en Cristo. Cristo es el camino y en Cristo está el propósito. Cuando tú vienes a Cristo, estás en el camino para encontrarte con tu propósito y con tu llamado. Y yo espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición. Yo ya terminé esta pequeña palabra. Amén. Dios ha puesto en mi corazón darle continuidad a esta pequeña serie que vamos a estar haciendo con la ayuda de Dios, conociendo el propósito de Dios en tu vida. Y yo vengo a decirte, una de las herramientas que te va a llevar a conocer el propósito de Dios en tu vida es acercándote a Dios. Número 1, si no tienes a Cristo, aceptando a Cristo. Número 2, acercándote constantemente, buscando su presencia. Y con este texto quiero terminar. La Biblia dice en el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré en el camino en la cual debes andar. Hay un camino en la cual tú y yo debemos andar. Es en ese propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Pero Dios dice, te haré entender, te enseñaré, dando a entender que Dios te va a dar entendimiento. Dios te va a enseñar. ¿Por qué Dios te va a hacer entender? ¿Por qué Dios te quiere enseñar? Porque tú solo no puedes descubrir el propósito de Dios si el mismo Dios que creó el propósito para ti no te lo muestra
no te lo revela. Por eso la Biblia dice, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré, dando a entender que aunque Dios tiene un propósito, por ti mismo no puedes descubrir su propósito si el mismo Dios que hizo el propósito para ti no te lo revela. Yo vengo a decirte, hoy en esta hora, yo quiero decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Debes de entender que no eres un error, no eres casualidad. Eres un propósito de Dios. Tú vales la sangre de Cristo. Y yo espero que esta pequeña palabra les haya sido de mucha bendición. Recuerde, le vamos a seguir dando continuidad a esta pequeña serie que Dios ha puesto en mi corazón. Que sin duda alguna yo sé que esta palabra va a despertar hambre. Esta palabra es para personas que tienen hambre de Dios. Esta palabra, es para personas que anhelen conocer a Dios. Personas que el corazón arda por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que Dios despierte tu corazón como esa llama. Que tu corazón arda por conocer a Dios. Que tu corazón arda